Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Romanos, del libro de Romanos, del capítulo 13, versículo 8 al 14. Y la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, su glorioso evangelio, dice así, hermanos: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, los deseos de la carne, hermanos. Así es que no nos preocupemos por las cosas del mundo, nos da a entender estos versículos. Más bien revistámonos de luz, de nuestro Señor Jesucristo. Que nos apartemos completamente de lo que la carne desea. Ya no podemos seguir viviendo como el mundo vive. Tiene que haber cambios en nuestra vida. No pensar en libertinajes, en fiestas, en parrandas, en borracheras, en orgías. Eso es terrible, hermano. Hay que luchar para vivir en paz. Hay que dar buenos ejemplos a los demás, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tu hombre, amar a tu esposa; tu mujer, amar y respetar a tu esposo. Unidos en amor, porque el amor, dice la palabra, que es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo. Busquen la paz, sigan la paz. Esa es la lucha que tenemos nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados al pleito, al odio, a los rencores. A que tú me hiciste eso, pues yo también se lo voy a hacer y peor. Esa es la vida que no agrada a Dios. Esa es la vida que no agrada al Espíritu. Esa es la vida que agrada a la carne. Y la carne no heredará el reino de Dios. Hay que apartarnos de todo mal. Dice la palabra, dice: la noche ya está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne. Porque la carne desea lo contrario al espíritu. La carne y el espíritu no se llevan entre sí, porque el espíritu desea una cosa y la carne desea otra.
El espíritu desea agradar a Dios y la carne desea agradar al hombre carnal, y no agrada a Dios. Entonces, por eso el otro día que yo les mandé el mensaje de que no amemos al mundo, esto es el mundo, la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? Los lujos, aquellas mansiones. Por eso hay tantos problemas en el mundo, por eso cuánta gente no van a las cárceles, porque se corrompen, porque el dinero los corrompe, porque aman al dinero. El dinero en sí no es malo, como yo les mandé en ese mensaje. No es malo, hermanos, el dinero en sí. Pero si tú lo amas, te va a hacer mucho daño, porque la palabra dice en el capítulo 6 de 1 de Timoteo que el dinero es la raíz de toda clase de males. No amemos al dinero, no amemos al mundo. El que ama la riqueza va a odiar a Dios. El que ama a Dios va a odiar las riquezas. Pero no es malo tener riquezas. No, lo malo es amar al dinero y apartarte de Dios. Porque si Dios te ha bendecido, te ha dado para que tú disfrutes, y lo estás disfrutando porque eres un hombre cristiano, pero también no te acuerdes de ayudar a los demás. No te olvides, acuérdate, mejor dicho, acuérdate de ayudar al pobre. No te olvides de Dios. No te olvides de las obras, porque la fe y las obras van juntitas. ¿Sí? Entonces, por eso el mundo vive como vive. Fíjate cómo está viviendo el mundo en estos momentos. Siempre al pobre nos quiere pisotear el rico. Siempre nos ve como nada. Siempre nos ve como nada. Pero si tú no tienes riqueza, eres pobre, vives en una casita humilde, dale gracias a Dios. Porque estás viviendo en un lugar. Dios te tiene en ese lugar, pero tal vez mañana Él te puede dar un lugar mejor para vivir. Pero confiar en Dios siempre. Confiar en Dios, confiar en el Espíritu, no en la carne. La carne te va a llevar a hacer cosas malas como no te imaginas. ¿Cuántos no gozaron en México esos políticos corruptos? ¿Cuántos no gozaron esos presidentes y todos los políticos? Todos los que le servían a los presidentes. Pero ahora, ¿cómo les va a ir? Porque de Dios nadie se burla. Por eso Dios nos dice, dice, el amor no perjudica al prójimo. Dice, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Todo ya se está acercando, todo se está acercando. Todas las cosas que estamos viendo es que ya se está acabando el tiempo. Si tú eres un hombre que amas a Cristo, amas su palabra, no, porque hay muchos que se dicen soy cristiano, pero no son de Dios, porque no obedecen a Dios. Por eso dice, el cumplimiento de la ley, dice, se resume, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser a la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el hombre, cuando adultera, ¿con quién va a adulterar? Con una mujer casada que está casada con el prójimo. Cuando mata, ¿a quién mata el hombre? Al prójimo. Cuando roba el hombre, ¿a quién roba?
al prójimo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a nadie. A nadie vas a amar. Nunca vas a amar a nadie. Tienes que amar primeramente a Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Para que puedas cumplir lo que Dios te dice que hagas. Para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Desafortunadamente, hermanos, muchos se dicen ser cristianos, pero no lo son. No lo son. Que todos somos cristianos, esa es mentira de Satanás. No. El hombre que es de Cristo hace las cosas que Dios le dice. Hace las cosas que nuestro Señor Jesucristo le dice. Obedece a nuestro Señor Jesucristo y se aparta de toda maldad. Nunca le va a hacer daño a su prójimo. Y siempre se va a amar a sí mismo. Porque cuando tú amas a ti mismo, cuando tú te amas a ti mismo, amas a los demás. Cuando amas a Dios, vas a amar a los demás. Porque el amor proviene de Dios. Pero si tú vives en la carne y vives haciendo lo que la carne te dicta, jamás vas a ser de Dios. Ni vas a amar a nadie. Va a llegar, porque no vas a tener el temor de Dios, va a llegar el día en que tú te puedes enojar con tu esposa, o tu mujer te puedes enojar con tu esposo, o tu hijo te puedes enojar con tus padres, o con tus hermanos, y pueda que les hagas un mal terrible. Ahorita las profecías se están cumpliendo. Los padres matan a los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. No hay. Y ellos caminan en sus propios caminos. Viven en la pura mentira. ¿Por qué? Porque escogieron vivir y caminar en sus propios pensamientos y en sus propios caminos. Pero si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios te dice, por ejemplo, te dice Dios, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no obedeces a Dios, tú no estás caminando con Dios. Si tú vas a una iglesia donde no hay imágenes que se dice que esa iglesia es cristiana, pero si tú estás peleado con tu hermano que va a esa iglesia y eres un hombre de puro pleito, una mujer puro pleito que no te pueden decir nada, tú no eres cristiana, ni eres cristiano. Porque no amas a tu prójimo como a ti mismo, porque estás desobedeciendo a Dios. Y el que desobedece a Dios no puede ser un hijo de Dios. Porque tú no te amoldas a lo que Dios te manda hacer. Por eso uno siempre, hermano, cuando uno se encuentra en tentación, dice la palabra, mira, dice, la noche está muy avanzada, ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse dice, ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne. Porque dice la palabra que dice, o sea, la palabra nos dice disensiones, quiere decir contiendas, andar peleando con los demás. Eso es lo que yo te estaba diciendo ahorita. Disensiones quiere decir contiendas, andar peleando con los demás y sentirte el único que tú sabes. Hermano, hay que pensar bien las cosas. No hay que confiarnos. No hay que creer que porque vamos a congregarnos o se congregan y leen la Biblia todos los días y oran,
pero andas tú con problemas con tu vecino, con los hermanos en la iglesia, contigo mismo, que tú no vives en paz. Mírate en un espejo. Pregúntate, ¿en realidad soy de Cristo? Pero si la palabra de Cristo dice otra cosa y yo estoy haciendo otra, y dite a ti mismo, entonces yo no soy cristiana. Voy a luchar, o yo no soy cristiano. Voy a luchar cada día para hacer lo que Dios me dice que haga, para apartarme de todo mal, para apartarme de todo pleito, de toda envidia. No puedo envidiar a los demás. Ni andar, si yo tengo un poquito de dinero, sentirme grande y cargas una camioneta del año y te bajas de la camioneta y vas caminando en el aire. No, hermano. Perdón, hermanos. Eso es el mundo. El mundo se queda y todos sus deseos aquí se quedan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te olvides de obedecer a Dios. No te olvides de obedecerlo. Cada día vete a oración. Cuando tú te sientas tentado, cuando alguien te hace enojar, vete a oración. Dile, Señor, ayúdame. Esta carne todavía anda queriendo pelear. Pero tú me dices que si yo ando peleando con los demás, no estoy obedeciéndote. Así que yo quiero obedecerte. Quiero caminar en tus caminos. Dirige mis pasos. Yo quiero llegar un día a ti. El día que yo muera, quiero llegar un día a ti. Quiero dejar a mi familia buenos ejemplos. Buenos ejemplos para que ellos continúen viviendo en paz. A mis hijos, a mis nietos, a mi esposo. No sabemos quién vaya a irse primero de nuestra familia. Por eso yo le digo a mi familia, luchen por vivir en paz. Hay que dejar todo pleito, que nada ganamos con andar peleándonos unos a los otros. Eso es lo que quiere el diablo, destruir nuestro hogar, destruir nuestra vida, destruir esa paz que Dios nos da. No dejemos entrar al diablo a nuestro hogar. Hay que luchar para sacarlo si está ahí adentro. Luchen en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él murió por nosotros en la cruz y derramó su gloriosa sangre. Y la sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Luchen, apártense de toda maldad, hermano. Hermano, este es el mensaje que yo les mando hoy. El día, ya la noche está avanzada y el día ya se acerca. Ya los tiempos están cercas. Viene Cristo. Ahorita con esta enfermedad que hay, y esto es apenas el principio de dolores, todavía viene lo peor. Esto no es nada lo que está pasando. Y mira cómo nos cargan. Ya como caballos, ya con bozal, cuando andan arando y le ponen el bozal al caballo, le ponen algo para que no se coma el maíz. Así nos cargan, hermano. No se alejen de sus familias, porque ellos lo que quieren hacer, estos satánicos, lo que quieren hacer es destruir la familia, apartarnos de la familia. Visítense, pero con mucha precaución. Porque si esa enfermedad sí existe, pero no a tal grado de que ya vayan a separar las familias. Ya no podemos visitarnos con los demás porque ya estamos desconfiando. No, hermano, hay que luchar para estar unidos. El diablo es lo que quiere, destruirnos y separarnos. Hermano, no te olvides, confía en Dios. No confíes en nadie en esta tierra. Confía en Dios. Y Él es el que te va a cuidar, el que te va a salvar de todo este problemal que va a venir a la tierra. Confiemos en Dios, obedezcamos a Dios y Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Pero si tú no lo obedeces, la mano de Dios no va a estar contigo. Lucha para obedecerlo, hermano. Hay que luchar, no hay que confiarnos porque esta vida es una lucha. Esa es la lucha que tenemos nosotros, apartarnos del mal. Busquen el bien y sigan el bien. Busquen la paz y sigan la paz. Estemos unidos unos con nosotros.
estemos unidos unos con los otros, hay que ayudarnos unos a los otros, no hay que escondernos del hermano, del amigo. No, si tú puedes ayudar, ayuda. Si no puedes ayudar, y si no puedes, porque no ayuda el que tiene, sino el que quiere, el que obedece a Dios y el que obedece su palabra. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu trabajo, si tienes trabajo. Busca de Dios y no te va a faltar nada, pero tienes que confiar en Dios y tienes que tener fe. No busques en los ídolos, en los santos, no, porque eso te va a traer destrucción a tu hogar y Dios nunca te va a escuchar. Busca de Dios, que Él vive en los cielos, y cuando tú hablas con Él, Él vive en tu corazón, cuando tú lo estás obedeciendo, y te va a proteger siempre y te va a dar todo lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, y nos vemos para el otro video. Amén.